Calidad de Vida es una presentación del Hospital Británico. Un gusto de estar con ustedes como todas las semanas. Acá comienza una nueva entrega de Calidad de Vida, por supuesto que desde el diario El País, con una patología importante y que la vamos a analizar con una experta auténticamente. Vamos a hablar de la osteoporosis en el día de hoy, esa pérdida de la densidad ósea que puede llegar a provocar fracturas. ¿Por qué se da más en las mujeres que en los hombres? Hay muchas preguntas, pero las va a responder obviamente nuestra invitada, que es la doctora Gabriela Lintegui. Ella es profesora agregada, a pesar de su juventud, grado 4 de endocrinología y metabolismo. Un placer, doctora, de tenerla por primera vez en Calidad de Vida para hablar de este tema tan importante. Bien, muchas gracias a usted por la invitación, obviamente al programa y sus sponsors. Y bueno, encantada de venir a hablar de una enfermedad que quizás se le da menos valor de la que tiene y que es tan importante como usted lo dijo. Sin duda, es de enorme trascendencia. Y como siempre empezamos por la tapa del libro. ¿Qué es la osteoporosis, doctora? Bien, la osteoporosis es una enfermedad llamada metabólica. Metabólica. Exacto, porque en ella involucra algunos minerales, el principal es el calcio, pero es una enfermedad metabólica que se caracteriza por la alteración de la composición del hueso, en la parte académica le llamamos la microarquitectura ósea, y que predispone a un hueso frágil, o sea, predispone a las fracturas. A la fractura. Pero no es cualquier fractura, sino a las fracturas por fragilidad. Son aquellas fracturas que se causan por un impacto menor y que en un hueso sano eso no generaría una rotura del hueso como lo genera así en la osteoporosis. ¿En qué zonas del cuerpo se dan con más frecuencia las fracturas? Las fracturas típicas de osteoporosis es en la cadera, columna vertebral y el antebrazo, lo llamado puño. Esas son las fracturas osteoporóticas por excelencia. Las mayores llamamos, porque son las que dan más mortalidad, es cadera y columna vertebral. La de antebrazo también tiene sus... ¿Llegamos a hablar de mortalidad, doctora? Llegamos a hablar de mortalidad. Está demostrado, y hay varios estudios científicos, algunos en Uruguay, pero muchos internacionales, que hablan que la muerte después de una primera fractura de cadera en los pacientes llega al 30%. ¡Uy! Durante el primer año post-fractura. Qué alto el porcentaje. Doctora, ¿se puede hablar de causas predisponentes para la osteoporosis? Sí, hay causas predisponentes y es lo que se llaman los factores de riesgo. Los factores de riesgo, como en otras tantas patologías. Exacto. Pero en este caso, ¿cuáles serían? Bien, en este caso hay varios, se comparten en hombres y mujeres, y algunos más específicos para mujeres, pero son, por ejemplo, el uso de fármacos. Algunos fármacos como los glucocorticoides, el omeprazol, lansoprazol, o sea, lo que se llaman inhibidores de la bomba de protones, tan usados en el medio, incluso muchos pacientes que se automedican. El uso de fármacos, por ejemplo, en el cáncer de mama, como el tamoxifeno, el anastrozol, son fármacos que específicamente actúan y deterioran el esqueleto óseo. Los fármacos, las enfermedades, enfermedad celíaca, enfermedades disabsortivas, enfermedad pulmonar crónica, hay algunos tipos de tumores como el mieloma, el linfoma. Esos de por sí generan una disminución de la masa ósea y generan osteoporosis. La diabetes. Antes se hablaba de la diabetes tipo 1, después se habló también de la diabetes. 2. Exacto. Y otras enfermedades endocrinológicas como la enfermedad de Cushing, por ejemplo, el hiperparatiroidismo, por ejemplo, el hipogonadismo, que es una enfermedad en la cual en los varones disminuye la testosterona o en las mujeres la hormona sexual femenina, que son los estrógenos. Esos son factores que predisponen. Pero también hay factores, eso es más que nada en personas adultas. Ahora, hay otros factores como el consumo de calcio. Es un gran problema de salud. Es fundamental el consumo de calcio a través de la leche.
fundamentalmente de la leche y productos lácteos, ¿no, doctora? Claro, y está demostrado que el bajo consumo de calcio en la vida, desde el niño, adolescente hasta el adulto, genera un aumento del riesgo de osteoporosis. Hay edades, sobre todo en los adolescentes y en el adulto mayor, es donde tenemos que hacer más hincapié en que mantengan una buena ingesta de calcio a través de los alimentos. Acá no hablamos de darle suplementos, los suplementos sí se pueden utilizar en pacientes que no pueden recibir por diferentes motivos el calcio en los derivados lácteos principalmente o en otros productos, pero es ahí donde debemos actuar porque consumir poco calcio aumenta el riesgo de osteoporosis en todo el cuerpo. La alimentación juega un papel preponderante, como en todas las patologías, ¿no, doctora? ¿También en la osteoporosis? También en la osteoporosis, porque ¿qué pasa? Es muy frecuente y hoy por hoy los adolescentes, por ejemplo, el bajo consumo de calcio que lo sustituyen por bebidas colas, total, el enemigo, bebidas energizantes, jugos, y el calcio, ¿cuántos adolescentes toman 2 tazas de leche por lo menos al día? Y bueno, hay varios estudios que demuestran que en toda América Latina el consumo de calcio, para que tengan una idea, ronda los 300, 400 miligramos. ¿Sabe cuánto calcio se necesita en el esqueleto de un adolescente? 1.200 miligramos por día. ¿Por qué? Porque el adolescente, no se olviden que la masa ósea y los huesos empiezan en la infancia, el hueso se entra a calcificar, en el adolescente tiene un pico enorme y muy fabuloso en el cual la masa ósea o el hueso se fortalece y después llega hasta los 30 años que se gana lo que se llama pico de masa ósea, se gana hueso. A los 30 años se detiene, hay una fase estable, como hasta los 50 en la mujer, 60 en el hombre, y después eso se empieza a perder. Cuanto mejor es el consumo de calcio en las etapas tempranas y hasta los 30 años, mejor huesos y más fuerte gané, por lo cual toda mi vida adulta ese hueso va a estar fortalecido y me va a servir para perder menos. Claro. Doctora, ¿qué papel juega, digamos, el no consumo de alcohol, el no fumar, digamos, que son factores de riesgo en otras patologías, ¿no? En este caso, digamos, ¿también pesan? Sí, es un punto muy importante que se trae a colación. ¿Es muy importante? Es muy importante. De hecho, hay una herramienta que está online, para que generalmente lo usamos los médicos, que se llama índice de Frax, que se juntaron, es un estudio con muchísimo sustento, sustento bibliográfico y académico, que se juntaron 15 factores de riesgo. Entre ellos está el consumo de alcohol, que en mujeres serían 3 copitas de licor o 2 vasos de vino por día, en el hombre es un poquitito más, es 1 más, el consumo de alcohol diario y el fumar. 5 o más cigarrillos diarios aumenta el riesgo de padecer osteoporosis. Si solo tenemos el alcohol y el cigarro y el paciente tiene un esqueleto perfecto, igual aumenta el riesgo de osteoporosis. Doctora, ¿por qué hay más prevalencia de osteoporosis, más frecuencia en las mujeres que en los hombres? Bien, porque la osteoporosis antes se decía que es una enfermedad de los adultos mayores, hoy por hoy se ha cambiado, pero la mujer tiene una característica que el hombre no y que es hormonal. La mujer alrededor de los 50 años, aproximadamente entre los 48 y los 52, pero alrededor de los 50 años, tiene un descenso brusco de los estrógenos, o sea, las hormonas sexuales femeninas cuando empieza la menopausia tienen un descenso brusco. Eso en el hueso genera una gran pérdida ósea, que en el hombre no sucede. Claro. En lo que antes se llamaba andropausia, hoy se dejó de llamar, ese descenso de la caída de la hormona sexual masculina, que es la testosterona, en hombres se da después de los 60 y en una forma muy lenta y progresiva. Entonces, en una mujer, los estrógenos, que son las hormonas que protegen al hueso y lo mantienen bien, a los 50 caen rápidamente. Y en muchas mujeres genera un gran deterioro. Es más, está demostrado que los primeros 2 años, cómo se pierde hueso, va a predecir si esa mujer va a tener o no osteoporosis. Cuanto más nos alejamos en el tiempo en que la mujer tuvo su menopausia, mayor es el riesgo de tener osteoporosis.
¿Qué importancia tiene, doctora, realizarse una densitometría ósea? Que uno hablando con gente nota que rara vez, tanto mujeres como varones, se realizan una densitometría ósea. Bien, la densitometría ósea es el estudio que se llama de screening, o sea, es el estudio el que a nosotros nos va a permitir decir si esa persona tiene osteoporosis en la densitometría. De hecho, la Organización Mundial de la Salud en el año 94 ya hizo como un semáforo en donde los pacientes se hacen una densitometría y tienen una densitometría normal, baja masa ósea u osteopenia, que sería como una preosteoporosis, y osteoporosis. Hay indicaciones formales en mujeres mayores o iguales de 65 años, todas deberían hacerse Qué una importante esto que nos está diciendo la doctora, ¿eh? Mayores de 65 años, mujeres, una obligación prácticamente de realizarse una densitometría ósea. Exacto, y en hombres mayores a 70 años. Hombres 70. Ahora, ahí hay un pequeño detalle. Mujeres mayores de 65, mayores o iguales a 65 años, hombres mayores a 70 o mujeres u hombres más jóvenes si tienen algún factor de riesgo. Por ejemplo, paciente que toma corticoides por más de 3 meses, aunque tenga 45, indicación de densitometría. Paciente que tenga enfermedad celíaca, indicación de densitometría antes, por lo menos después de los 40-45 años. Eso lo plantea la IOF, que es la International Osteoporosis Foundation, que es como una organización que nuclea toda la parte osteoporosis en el mundo. Doctora, usted ya ha hablado de las fracturas, hemos hablado de la prevalencia mayor en las mujeres que en los hombres. Entremos a un capítulo final clave que es el tratamiento. ¿Cuáles son las claves, doctora? ¿Es posible, como en otras patologías, de hablar de una remisión o una remisión parcial, o estamos hablando de una patología crónica? Bien, es posible hablar, es una enfermedad crónica porque es difícil sacar la etiqueta de alguien que tiene osteoporosis. Ahora, el tratamiento lo que hace es mejorar y disminuir el riesgo de fracturas. Eso es bien importante. Entonces, es una enfermedad que se caracteriza por huesos frágiles y fracturar. Si yo le doy un tratamiento y disminuye ese riesgo, los pacientes recuperan y hacen un poco más fuerte ese esqueleto y le damos herramientas para no fracturarse. Entonces hay una remisión. Y en las densitometrías muchas veces se ve pacientes que tienen una osteoporosis y después pasan a tener una osteopenia o el nivel anterior. Entonces, y no se fracturan. El tratamiento es clave para prevenir la fractura. Eso es la clave del tratamiento. Es clave. ¿Y cuáles son las herramientas dentro de ese gran paquete de tratamiento, de ese gran paraguas? Bien, tratamiento... Ya hablamos del calcio. Bien. Eso lo explicitó usted claramente. Pero además, ¿qué? Bien, calcio, vitamina D. Vitamina D. Van de la mano. El calcio y la vitamina D son fundamentales. Y después hay fármacos que sirven justamente para disminuir las fracturas. Los bifosfonatos muy conocidos, alendronato, risedronato, son ácidos zoledrónicos, son fármacos que disminuyen la fractura. Son en la primera línea de tratamiento. Hay otros, como el teriparatide, disponemos en todos en Uruguay, el teriparatide, el denosumab, son fármacos que se utilizan en osteoporosis, por suerte en el país tenemos todos, pero eso lo que hace es disminuir el riesgo de fracturas vertebrales de cadera y las fracturas en todo el cuerpo, por lo cual el tratamiento de estos pacientes es fundamental. Se dice que es una enfermedad silenciosa. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, densitometría ósea, pero ¿qué otras herramientas más de prevención pueden adoptar mujeres y hombres que van perdiendo la densidad ósea, van camino a una osteoporosis, pero no, como no lo saben, como no se hacen una densitometría, no toman absolutamente ninguna medida, doctora? Claro,
Bueno, es una enfermedad silenciosa, sobre todo ¿por qué? Porque genera fracturas vertebrales y la persona no lo percibe, tiene un dolorcito y cree que es muscular. Claro. Uno de los elementos que nosotros en la clínica podemos saber o sospechar osteoporosis, aunque no tengamos densitometría, es la disminución de altura. La disminución de altura de una persona por 4 o más centímetros, hay quienes dicen 5, no es normal. Una persona, es mentira que el adulto mayor se joroba, no. El paciente que tiene una disminución de altura hay que estudiarlo si no tiene fracturas vertebrales. Y la mayoría de las fracturas vertebrales, ese es el gran problema, son silenciosas. Claro. Y hay un dato no menor. Una fractura vertebral en un paciente que tenga osteoporosis aumenta 25 veces el riesgo de una nueva fractura vertebral. Entonces, el que tiene una fractura vertebral tiene un riesgo 3 veces mayor en un corto plazo a tener una nueva fractura vertebral y 5 veces mayor de tener una fractura de cadera al año de haberse fracturado la vértebra. Entonces, si será importante detectar esos elementos, un dolor en la espalda, un dolor de columna, consulte. Consultar. No está de más. Consultar. Doctora, ha sido un placer, ha sido una clase abierta la que usted nos ha dado para todos los lectores del país y todos los televidentes a través de las redes sociales, de enorme importancia. Yo, en nombre de toda la audiencia, le agradezco muy sinceramente. Digo, ahora me explico por qué la brillantez de su carrera y el llegar a una edad tan temprana, tan joven, a ser grado 4 de la cátedra de endocrinología. Le prometo que la vamos a llamar, no digo este año porque ya estamos prácticamente en noviembre, pero para la próxima temporada está en nuestra lista. La incorporo a nuestro staff. Como estuvieron colegas suyos, estuvimos hablando antes de la entrevista, de enorme prestigio, grado 5 de la cátedra de endocrinología, como el profesor Raúl Pizabarro, y me tendría que parar y hacerlo un homenaje, como también a la doctora Belsarena, que estuvieron y que pasaron por calidad de vida. Y ahora usted, doctora, por eso le agradezco muy sinceramente. Ha sido brillante su exposición. Bueno, muchas gracias a usted, grandes maestros, los profesores. La profesora Mendoza es la profesora actual con el que uno siempre aprende. Y bueno, a los televidentes sobre todo eso, que piensen en osteoporosis y que en lo posible hay que prevenir acá. Hay que prevenir, la prevención. Exacto. Adecuado consumo de calcio, una dieta saludable, ejercicio, caminar. Ejercicio. No, el gimnasio si se puede y si no caminar, pero sobre todo prevenir y evitar perder hueso, que es lo más importante. Un placer. Gracias igualmente. Doctora, y hasta una próxima visita. Bueno, muchas gracias. A Calidad de Vida, con esta brillante disertación sobre osteoporosis con la profesora grado 4 de la Cátedra de Endocrinología, nosotros nos despedimos de ustedes. Pero Calidad de Vida aquí en el país vuelve la próxima semana con todos ustedes. Calidad de Vida fue una presentación del Hospital Británico.